Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos, es una alegría estar con ustedes una semana más. Saludos, mi hermano Ervin, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Alonso. Gracias por tu saludo y bueno, siempre un gusto compartir con vos esta semana, como hace ya 58 semanas que 58. estamos en este servicio, gracias a Dios, siempre apoyados por la palabra de Dios para dar una alternativa en contra de la violencia. Correcto. 58 semanas hablando y hoy nos corresponde un tema interesantísimo que dejamos abierto la semana pasada. La semana pasada hablamos sobre el secuestro de las emociones, cuando las emociones nos secuestran. Y hoy vamos a ligarlo con la conclusión que hicimos en Hebreos 5, de que el amor es un aprendizaje. Y qué importante es eso de que aprendamos a amar, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con lo que hablamos también sobre emociones y sentimientos de la semana anterior. Correcto, exactamente. Sí, es importante esa vinculación que estás diciendo, porque cuando nosotros empezamos una relación, vamos a ver que empieza desde el noviazgo y demás, el problema es que, vamos a decir así, es una etapa que no cuenta mucho, ¿verdad? Porque el enamoramiento es una distorsión de la percepción. O sea, no llegamos a ver a la persona tal cual es. Es un proceso, que no vamos a meternos en esto, pero es un proceso en el cual simplemente nosotros no vemos las cosas claras y empezamos a pasar por alto un montón de cosas, ¿verdad? Es la persona ideal en el enamoramiento. Luego, después de 1, 2, 3 años, ese proceso termina. ¿Y qué inicia? Inicia realmente el amor. Correcto. Porque el amor es un aprendizaje. Empezamos a aprender a santificarnos por medio de una relación con una persona diferente de mí mismo, que cuando nos afecta el egoísmo y cuando nos afecta las cosas a mi manera, empezamos a tener problemas. Es muy fácil decir que amamos, ¿verdad? En el idealismo del noviazgo, ¿verdad? Cuando todo es perfecto, cuando la pareja, los dos se ven bien, se tratan bien, se arreglan, se alistan, tienen, etcétera. Pero el amor ahí, y quiero usar una expresión, quizás un amor superficial, es un amor liviano, un amor no profundo. Cuando aprendemos a conocer quién es la otra persona y la otra persona nos conoce a nosotros, porque esto es un asunto de ida y vuelta, y vamos viendo cosas, como decías, que se pasaron por alto, aspectos de la personalidad que quizás no sean tan agradables, etcétera. Pero aún si estamos dispuestos a aprender a amar, es un amor profundo. Porque ahí voy a amar a esta persona, tiene cosas y acciones y actitudes, tanto la otra persona como yo, que quizás no sean dentro del idealismo del noviazgo, pero ahora estamos casados y quiero profundizar en esa relación. Claro. Y usar una expresión que puede ser peligrosa, y espero que se me entienda bien. A pesar de, voy a amar. Y es un amor profundo, con raíces fuertes, que nos van a ayudar a desarrollar una relación no solamente no violenta, sino también sana, ¿verdad? Correcto. Y que va a procurar el desarrollo de las personas. Y como vos decías, en la cual podemos ser santificados. Y quisiera sumar a esto que estás diciendo, mira, una relación sana significa no tratar de cambiar a la otra persona. Y es que, mira, esto es importantísimo entenderlo. Porque, por ejemplo, en esta distorsión de la percepción del noviazgo, decimos, mira, esto que tiene esta persona, yo me encargaré con el tiempo de cambiarlo. Correcto. Para ajustarlo a mis intereses. Por otro lado, sí hay un proceso de cambio y transformación en el ser humano, pero esto es dado por el Creador, por nuestro Señor. Ese proceso sí es necesario que se active, pero se activa después de que nosotros por fe entregamos nuestra vida, reconocemos nuestro pecado al Señor Jesucristo y empieza un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque
si la acción salvífica de Dios se hubiese limitado a declarar no culpables, solamente esto, ¿qué pasa? Pues seríamos personas perdonadas, pero iguales que antes. Exactamente. Y es que el matrimonio se trata de que Dios empiece a operar en cada parte un proceso transformacional, pero que yo no me encargo de transformar a mi esposa. Exactamente. Sí puedo ser vamos a ver, un testimonio de que Dios tiene cambios en la vida de una persona, solamente. Claro. Eso es muy importante. A veces los matrimonios entran en las dinámicas de querer transformar a la otra persona al gusto de cada uno y pues no es lo más conveniente. También una relación sana, como vos decías, no se trata solamente o no se trata de cambiar a otra persona. También una relación sana no es exenta de conflictos, porque esas diferencias generan conflictos y la capacidad de amor o ese aprendizaje de amor va a estar en cómo solucionar esos conflictos. Vos decías claramente, si fuera que la acción salvífica es nada más decir, bueno, no son culpables, ya está, somos declarados justos. Exacto. Pero nuestra vida seguiría tan desordenada o tan desastrosa como antes, pero ahora entramos en un proceso que podemos llamar santificación, crecimiento, madurez, desarrollo, etcétera, en toda la integralidad del ser humano, que nos llevan a vivir diferente. Sí. Bien, entendiendo que esto viene por la salvación que tenemos en el Señor. Correcto. Y el programa anterior hablamos de la capacidad humana de reflexionar, de entender, de pensar. Lo ligo con lo que Pablo decía a los Efesios en 1:19. También pido en oración que entiendan, y resultamos ahí, que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Entonces, ¿qué pasa? Por medio de entenderlo mejor, empezamos a desear lo mejor. Como decía el salmista 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Correcto. Entonces, entender que tenemos un proceso de transformación que nos, vamos a ver, que nos capacita para aprender a amar. Entonces, entendiéndolo primero, vamos entonces deseando amar bien. Entonces, cuando nos proponemos por la obra salvífica que tenemos en el Señor y los procesos de crecimiento, bien, podemos entender, ¿sí?, que hay una capacidad de cambio. También deseamos ese cambio. Exacto. Y nos lleva a algo importante. Nuestra nueva vida en Cristo queda, llamémosle, insertada en una manera de vivir que por muchos años ha sido dominada por el pecado. Correcto. Por lo que tenemos que aprender a andar en esta nueva vida. O sea, hay un cambio, hay un giro abismal. Claro. Y es de hecho lo que entendemos por el cambio de mente, arrepentimiento. Veníamos en una dirección, entendimos, cambiamos hacia otra dirección en el contexto integral de nuestra vida. Correcto. Pablo menciona en Romanos, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Correcto. Y esta vida nueva entonces nos da la capacidad de aprender a amar en todo el sentido. Primeramente a nuestra esposa, nuestro cónyuge, y después seguir extendiendo esa forma de amar, ese nuevo aprendizaje en esa nueva vida a todas las personas cercanas a nosotros. ¿Qué punto más bueno el que estás tocando, Alonso? Porque aquí empezamos a hacer la diferencia entre el eterno hoy de Dios, como el Señor nos ve, ya nos ve completos en Cristo, ya nos ve posicionalmente santos, ya nos ve como criaturas nuevas. ¿En qué momento? En el acto de la fe. La justificación no es un proceso. No. Es un acto. Un acto específico. Pero, exacto, pero la santificación sí es un proceso. Correcto. Entonces, lo segundo, santificación, se activa por medio de la justificación. Así que, dentro del eterno hoy de Dios, nosotros tenemos que aprender a andar en esta nueva vida que ya, vamos a decirlo así, a los ojos de Dios ya tenemos. Ya nosotros somos sin mancha ni arruga delante de Dios. Ahora, si el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones, por supuesto que no dudamos en un acto completo. Y cuando dice derramado, está hablando de algo más que completo, como un vaso no solamente está lleno, se derrama. Es decir, sobreabunda el amor de Dios. Sobrepasa la medida. Exacto. Pero como nos estás explicando, ¿qué sucede? Se inserta esta condición todavía en una
condición pecaminosa, dominada por el pecado, con hábitos, con maneras de enfrentar, de responder de una manera pecaminosa. Tenemos que aprender primero a identificar que el poder de Dios está actuando en nosotros y aprender nuevos hábitos, transformar nuestra manera de pensar, una nueva cosmovisión, una nueva parte relacional. Ya no tenemos que tratarnos como tratábamos cuando dominaba el pecado. Correcto. Aun cuando estamos ya justificados. Hay una nueva vida y creo que esa nueva vida es la esencia no solamente de este programa, sino de nuestro ministerio en el apelo a algo que es una realidad pues, de toda la vida, que es la violencia doméstica, inclusive desde los tiempos bíblicos. Vemos hogares disfuncionales, abusos emocionales. Hablaba con un compañero de clase hace un par de semanas y me decía buscar esas figuras de abuso emocional, inclusive cuando Eva le dice a Adán, mira, prueba esto, ¿verdad? Y todo lo que implica esas conversaciones es muy interesante. Ahora, todos estos conceptos quedan puestos en esta propuesta de que la violencia doméstica, que ha sido un problema toda la vida, puede ser tratada con esta alternativa, con esta propuesta directamente de Dios en una cosmovisión bíblica, de que la nueva vida en Cristo, la nueva vida en el Señor, bien, nos da la oportunidad de salir de esos parámetros y patrones que anteriormente teníamos y vivir una vida nueva. Sí. Que de hecho Pablo es lo que le enseña a las mujeres en la iglesia en Éfeso. Pablo dice que las mujeres jóvenes sean enseñadas para amar a sus maridos y a sus hijos. Y aquí quiero nada más hacer un paréntesis. Saquémonos el pensamiento de que esto es machismo y demás. Es una transmisión de vida en los roles importantes que tenemos en nuestra sociedad. Correcto. También aplica para los jóvenes en el versículo 6, donde habla sobre la prudencia o el dominio propio. Bien. Sí. Entonces, esta exhortación nos llama a la prudencia, a entender que hay una oportunidad, una forma de salir de patrones corruptos y vivir nueva vida en la riqueza que ya tenemos en él. Sí, eso que estás diciendo, imagínate que cuando somos salvos por el Salvador y nos entregamos a un Señor. O sea, nos entregamos a un señorío, reconocemos el señorío completo de Cristo en nuestra vida. Pero, por otro lado, debemos aprender a reconocer la autoridad. Y bueno, sométanse a las autoridades. Claro. Pero qué interesante que es, a pesar de que ya nos volvimos hacia el reconocimiento de autoridad suprema, tenemos que aprender también caminos, como lo que estás mencionando, como lo que Pablo le decía a Tito, ¿verdad? En 2:4, que las mujeres jóvenes sean enseñadas para amar a sus maridos y a sus hijos. Pero ¿cómo es posible que una esposa tenga que aprender a amar a sus esposos o a sus hijos, ¿verdad? Bueno, por supuesto que en el contexto cultural puede ser que la joven le presentaran el marido en el momento de la boda, ¿verdad? Claro. Entonces, sobre eso posiblemente se sustenta el texto. Pero lo que estamos rescatando es cómo aprender a amar a los propios hijos. Entonces, todos esos consejos que se les dan a los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres, no está implícito que como el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones, automáticamente ya tenemos patrones perfectos relacionales, sino que tenemos que aprender los principios del amor, de la ética relacional, aprendemos a andar en vida nueva. Creo que si lo hablamos en términos filosóficos, tenemos que desaprender patrones o de construir patrones y conductas que pues hasta cierto momento aprendimos y comenzar a construir entonces esta nueva vida en Cristo, porque sí, la tenemos derramada más allá de la medida que tenemos como personas, pero tenemos que aprender día con día. Correcto. Vos dijiste que la santificación es un proceso y es un proceso de toda la vida, no es un proceso de un par de años, es toda la vida creciendo, madurando, aprendiendo. Ninguno de nosotros cuando nos casamos teníamos un manual perfecto de cómo ser el esposo perfecto. Cuando nos dieron a nuestros hijos tampoco teníamos un manual, pero vamos aprendiendo. Y mucho de este aprendizaje tiene que ver con la prudencia. Proverbios dice, los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Correcto. Y tiene que ver necesariamente con un proceso de aprendizaje de esta nueva vida que está basada en el amor. Por eso estamos hablando de aprender a amar, bien,
en los procesos de la vida que tenemos en nuestras distintas relaciones, especialmente con nuestra esposa y nuestros hijos. Y este punto de la prudencia que estás tocando es esencial en la relación de la práctica del amor, ¿verdad? Porque ya la prudencia pues tiene que ver primero con un tema de valorización. Valorar a la otra persona. Nos valoramos a nosotros mismos, que es importantísimo, ¿verdad? Ni menos ni más que las otras personas, pero en esa misma perspectiva valoramos a la otra persona. Valorándola la apreciamos por la que la persona es en sí misma, como ser humano. Y por encima de cualquier defecto que tendrá. Correcto. Y esa valorización es un aprender a amar. Es decir, no simplemente, repetimos, somos nuevas criaturas en Cristo y automáticamente ya valoramos a todas las personas en igualdad. Tenemos que aprender a valorar a otras personas, a respetarlas, con cambio de hábitos, maneras de pensar, etcétera, ¿verdad? Correcto. Yo me refiero a Proverbios 11:12 que dice, el que carece de entendimiento. Ahora, una reflexión acá. No hay ningún ser humano dentro de una condición normal que carezca de entendimiento. Así que estamos hablando para todos y patadas, ¿verdad? Correcto. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es la prudencia? Mira, ante los defectos que todos tenemos, empezando por nosotros, la prudencia primero es por encima de los defectos reconocer el valor de la persona. Correcto. ¿Ves? Y si tenemos que hablar algo para construir, que sea con ese propósito, para construir, no que sea para criticar, no que sea en función de una manipulación, etcétera. Claro, es importantísimo eso que estás mencionando, porque pasa por, naturalmente nos sale más fácil, por nuestra naturaleza caída, la crítica. El criticar los defectos de la otra persona, de juzgarlo, de menospreciarlo, que ya Romanos 14 y 15 habla en cuanto a esto. Pero qué importante es cuando tenemos esa habilidad de sí reconocer que la otra persona tiene un defecto, una lucha o una debilidad, algo que no me agrada, pero por eso o sobre eso coloco el valor de la persona y rescatar las cosas buenas, las cosas productivas que la otra persona tiene, ¿verdad? Exacto. Y creo que es ahí donde entra también el rol de la crítica. El hecho de un elemento que entorpece el proceso de aprendizaje del amor es la crítica. Exacto. Ahora, Efesios habla de hablar las cosas en amor. O sea, vamos a suponer que yo encuentro algo que vos decís o haces, lo encuentro que no me gusta, que no me agrada, que me lastima, que me molesta. Yo tengo el mandato bíblico sentarme con vos en amor, en gracia, tener una conversación madura, decirte, mira, sabes que estuve viendo esto y desarrollar una conversación en amor con el fin de edificar, diferente de la crítica, que la crítica destruye y minimiza los procesos de aprendizaje de cómo amar a otra persona. Por eso el contraste que hablamos entre prudencia y crítica. Correcto. Y ligándolo con el programa anterior, en hablar con amor, también es necesario buscar el momento adecuado para hablar con amor, porque va a ser muy difícil hablar en amor cuando estamos secuestrados por las emociones. Exactamente. Aprender cuándo y cómo decir las cosas. Exacto. Porque a veces se dice, la verdad se dice directo, no, sí, la verdad se tiene que decir, pero también tiene que decirse de una forma correcta en el momento correcto. Podemos decir entonces que la verdad es muy buena que se acompañe de prudencia. Correcto. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Exactamente. Y aquí podemos agregar prudencia en nuestra conversación. Ahora, pensando en todo esto, y creo que es un tema sumamente importante que vamos desarrollando, necesitamos entonces ejercitar la prudencia, evitando la crítica, ¿verdad? Y aprender a cuándo callar. Y creo que esto es una habilidad difícil de desarrollar, que es aprender cuándo hablar y aprender cuándo callar. Y cuándo callar no significa no decir la verdad. Claro. Significa aplicar la prudencia. Correcto. Porque muchas veces es más edificante no decir nada, como los amigos de Job, que decir pues cosas que tal vez dentro de ambientes o momentos no adecuados no van a construir, no van a edificar. Así que lo que estoy entendiendo entonces, que es bueno puntualizar, es
¿cómo aprendemos nosotros a amar? Ujú. Al menos estamos tratando 2 puntos específicos. 1, evitando la crítica, que eso es un Ujú. gran esfuerzo. Es Correcto. decir, ¿cuánto aprenderíamos en el andar, en el amor, no criticando? Ujú. 1. Y 2, por medio de un silencio prudente. Ujú. En ciertos momentos, no es que no se digan las cosas, Claro. sino que cuando están las emociones a flor de piel, Ujú. para aprender a amar y para aprender a hablar en gracia, necesitamos también condiciones específicas. Claro. Correcto. Es lo que hablábamos en el programa anterior sobre José también, de decir que él tomó el tiempo cuando estuvo con esos conflictos emocionales, él tomó el tiempo aparte para ir y llorar, desahogarse y luego volver en el momento oportuno para decir las cosas. Exactamente. Sí. Entonces, podríamos pensar que la prudencia es entonces una virtud que hace prever y Ujú. evitar faltas. Exactamente. Esencial en las relaciones personales Esencial, y en el sí. desarrollo, y no significa el no estimular en el otro la corrección de ciertos hábitos. O sea, decir, bueno, Exacto. vos seguís, no hay problema. Ajá. Sino que debe venir de una mente sabia, una mente Ujú. intencional para edificar. Yo creo que cambiarían tanto todas nuestras relaciones Ujú. si nuestras palabras siempre fueran enfocadas en edificar. Sí, Cambiarían abismalmente. totalmente. Va a decir que el producto no venga de una lengua descontrolada, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, Proverbios 16:23 dice, de una mente sabia provienen palabras sabias. Las Ujú. palabras de los sabios son persuasivas. Mm. O sea, ¿cómo pretendemos persuadir para edificación Ujú. por medio de la crítica, por ejemplo? O Ujú. por medio de palabras descontroladas, manejadas principalmente por las emociones desfasadas. Claro. Eso es más bien un desahogo de emociones, como decía, descontroladas, que nos secuestran, que nos aprisionan, Exactamente. en lugar de aprender a vivir según la voluntad de Dios. Ujú. Nos lleva a nuevas costumbres que tenemos que ir aprendiendo en un proceso. Me gusta Sí. siempre recordar que la vida en Dios o la vida cristiana, la vida con una conmoción bíblica, no se trata de perfección, sino de Ujú. crecimiento. Correcto. Porque es un tabú que se cree, el que es cristiano, creyente o como se llame, tiene que ser perfecto. Ujú. Y es una mentira absoluta. Estamos en un constante crecimiento y por supuesto que sí. Corintios, Pablo dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si no tenemos algo bueno que decir, es Sí. mejor no decir nada. Es una regla muy importante. Muy importante, y mi abuela me decía, yo después lo entendí, que me decía, más vale un tonto callado que un tonto hablando. Me lo decía hace mucho tiempo atrás. Bueno, sí. Pero No, es esa idea. correcto. Y es que recordemos también que nosotros como padres pues reproducimos, ¿verdad? Mm. Reproducimos conductas, modelos. Ajá. Y si tenemos una manera disfuncional en tratar pues ciertos temas, eso se va a reproducir en nuestros hijos. Y va a empezar pues a perpetuarse un patrón disfuncional. Correcto. Es decir, qué triste es que los hijos crezcan diciendo, es que yo recuerdo Ujú. que mis papás cuando hablaban de cierto tema, siempre eran gritando y no llegaban a nada. Ujú. Ahora, no les estamos enseñando que los conflictos tienen que resolverse por medio del diálogo. Es que Claro. ¿de qué otra manera? Ujú. Hay que conversar. Sí, claro. Pero qué triste que el recuerdo sea, yo no vi que mis papás tuvieran un problema y llegaran a un acuerdo. Ujú. Terminaban siempre peleados, Ujú. cada uno por su lado, Ujú. después de gritos, etcétera, críticas, Ujú. el otro diciéndole las cosas y viceversa. Ujú. ¿Y qué esperamos? Claro. Pues que ese modelo se vaya a reproducir en la manera de resolver conflictos en nuestros hijos a futuro. Exactamente. Y qué bueno sería, qué gratificante sería nosotros como padres saber que nuestros hijos están modelando una forma correcta. Es Ujú. decir, que ellos aprendieron por nuestros roles dentro del hogar a solucionar los conflictos por medio de una conversación, de un diálogo, con reflexión, con calma, con correcto procesamiento de las emociones. Por otro lado, una persona criticona se Ujú. convierte en una amenaza. Es una Ah, amenaza sí. contra la paz, contra la armonía, Totalmente de acuerdo. donde sea que esté, y lamentablemente Exacto. destruye la unidad. Sí. Y es Totalmente. lamentable. En la familia, en Ajá. comunidades, en la iglesia. Correcto. La persona que critica con chismes, que Ujú. ve los defectos de todo el mundo, como estás diciendo, causa división. Ujú. Correcto.
Es importante entonces saber cómo hablamos nosotros. La relación entre la crítica y los pleitos, según Tito, dice, no deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Y creo que sí, el principio que establece Tito, 3.2. Tito 3.2, correcto, en esta presentación que él hace, es el saber usar nuestras palabras. Pero te hago una pregunta, mi hermano. Vos leíste acá, y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Ahora, ¿qué entendés vos por humildad? si te puedo preguntar así tan directamente. Humildad creo que es reconocer que dependemos de Dios en todo. Claro. Saber quiénes somos nosotros, con nuestras virtudes y defectos, saber quién es Dios por sobre todo y depender de Él. Y ahí reconocemos nuestra necesidad de que decir, Señor, no puedo por mí mismo, no tengo la capacidad, necesito ese aprendizaje, esa sabiduría de no ser criticón, esa intención de edificar. Entonces creo que esta dependencia de Dios en todo es lo que nos va a llevar a, como dice Tito, a ser humildes en lo que podemos vivir. O sea, vos relacionás humildad con dependencia a Dios. Sí, claro, totalmente. Okay. O sea que podemos decir que somos humildes cuando andamos en la verdad. Correcto. Como le preguntó Pilato a Jesús, ¿y qué es la verdad? Hablamos hace no sé cuánta cantidad de programas de que la verdad es una persona, es Jesucristo. Exacto. Y también el Salmo 119 dice que la suma de tu palabra es verdad. Claro, y el Logos, la palabra, se revistió de humanidad. Correcto. Anduvo en la tierra y es eficiente para la salvación de todo ser humano, pero debe serse eficaz en cada persona cuando se vuelve pues a esta provisión de la gracia de Dios. Correcto. ¿Cómo entonces concluimos? ¿Con qué cosas podemos concluir? Bueno, yo creo que hablamos al menos de 2 aspectos para aprender a amar. Recordemos que el amor es un aprendizaje y hablamos del ejercicio de 2 cosas. Hablamos 1, evitando la crítica. Puntualmente, que quede claro. Okay. Claro, evitemos la crítica. Para aprender a amar tenemos que evitar la crítica. Sería bueno reflexionar cuánto podemos abstenernos a la crítica. Y empecemos a mirar, ok, voy a racionalizar el punto, voy a concientizar el punto. En esta semana, ¿cuánto puedo durar sin criticar algo o a alguien? Y no se trata de no señalar faltas, sino señalarlas para edificación, no para estar murmurando. Hagamos ese ejercicio. Entonces, estás diciendo punto 1, evitando la crítica. Punto 2. En algunos casos, y es donde se requiere ese discernimiento, es el silencio. El silencio. Proverbios dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Saber cuándo callar y cuándo hablar y cómo hablar. Otro ejercicio que podríamos ponernos todos en el punto. Totalmente. Para ver si estamos en el proceso de aprender a andar en esta vida nueva. Aprender a callar es importantísimo. Exactamente. Porque siempre en una discusión, supuestamente el que gana es el que dice la última palabra. Exactamente. Y más bien es el que pierde. Exactamente. Entonces creo que es un buen ejercicio o buenas prácticas muy, muy específicas. Fijémonos cuánto en esta semana podemos evitar la crítica. Sí. Y aprendamos también a callar cuando sea necesario. Bueno, creo que ha sido muy edificante estos 2 puntos. Y bueno, qué bueno que se haya abierto ese tema. Aprender a amar, ¿verdad? Qué interesante. Pues bueno, gracias por tus aportes, Alonso, de verdad. Y bueno, nos vemos la otra semana, si Dios lo permite. La otra semana con un tema similar. Sigamos aprendiendo. A ver. Pero vamos a hablar la próxima semana. La compatibilidad es un aprendizaje. Caramba. Esa palabra tan controversial. ¿Somos compatibles o no? Se supone que el marido y mujer, hombre y mujer, esposo y esposa, son uno. Y estás diciendo que tenemos que aprender a ser compatibles. Hay que aprender a ser compatibles. Va a ser interesante entonces. Hablemoslo la otra semana. Muy bien. Muy bien. Saludos a todos entonces, si Dios lo permite. Como estás diciendo, esperamos encontrarnos la otra semana. Así es, saludos a todos y gracias por escucharnos. Chao, chao. Nos vemos.